un Zoom pago, pues yo tengo que ¿me escuchan? Sí, padre, se lo oye muy bien. Ya, estoy tratando de probar aquí. Se supone que tengo que grabar esta clase. Y ahí dice que está grabando ya. Exacto. Entonces, bueno, vamos a comenzar para irnos amoldando el tiempo que tenemos. Les recuerdo que como esto no es un Zoom pago, pues yo tengo que ceñirme a un cierto tiempo. De todas maneras, en módulo 7, esta primera clase yo ya la puse allí, la colgué para que ustedes puedan tener acceso a la información que vamos a compartir hoy. Sobre todo me interesa mucho plantearnos la realidad de cómo vamos a evaluar el curso y sobre todo pues los tiempos que vamos a tener para poder hacer ese tipo de evaluaciones. Yo es la primera vez que uso esta plataforma para dar clases, entonces pues como neófito no necesito una preparación más exhaustiva que me den en el ITER para poder culminar con éxito esta materia, ¿no? De medieval. Lamento mucho que aquí no tenga los mapas que hay en el ITER, porque normalmente en el ITER tenemos una serie de mapas que son bastante ilustrativos. Yo trataré de buscarlos por internet y después mostrárselos a ustedes por esta vía. Va a ser un poco complicado. Yo soy de las personas que escriben en el pizarrón y aquí vamos a tener que ver cómo se puede compartir la pizarra y yo pueda escribir algo para entonces poder tener fácil comprensión de la materia, ¿verdad? Yo pensé, Ander, que tú ya habías visto esta materia. Me extraña mucho verte aquí. No, padre. No, padre. Precisamente esta materia me queda y otra historia. Tengo ahí como una deuda de 6 materias que me quedan ahí pendientes. Ahora estoy viendo 4 y en el próximo me quedaría en 2. Bueno, para empezar, yo no sé cuál es el concepto que tienen ustedes de Edad Media. Este encuentro se llama Ideas Introductorias para la Comprensión de la Edad Media. Yo tengo que empezar diciendo que es un tema bastante complicado de entender, sobre todo desde América Latina, porque nosotros en América Latina no vivimos la Edad Media. Entonces, bastante difícil, arduo, que ustedes puedan entender esta materia si no tenemos una visión de lo que es Europa y su cultura. Por eso nosotros vamos a tener que familiarizarnos con términos, con conceptos, con arquitectura, con cultura, que no es la que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestros estudios históricos. La Edad Media también es un periodo bastante largo, son 10 siglos de historia. En la Edad Antigua ustedes vieron pues que era una edad bastante ceñida a unos pocos siglos, pero aquí vamos a ver una gran cantidad de información en tan poco tiempo. Por eso historia medieval, tiene 4 horas a la semana de clase, por eso es una de las materias históricas que tiene más peso en el horario académico de ustedes, debido a
a la enorme cantidad de información que supone manejar en la Edad Media. No quiero que ustedes se preocupen mucho por hacer una síntesis tan severa de la Edad Media, porque no lo vamos a poder lograr debido al poco espacio, poco tiempo que tenemos. Pero sí, en el programa, que también lo tienen ustedes en módulo 7, vamos a tratar de comprender, ¿verdad?, algunos puntos esenciales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la Iglesia católica, ¿verdad? Conceptos y momentos importantes donde la Iglesia tuvo un papel, un rol protagónico de primera orden. Eso es para ustedes lo que yo quisiera que ustedes comprendieran con más importancia. Les recuerdo que la Edad Media termina ya con el humanismo, es decir, en el siglo XIV, comienza entonces la Edad Media a perder un papel preponderante, y ya se ve con cierto desde en este periodo histórico, ¿verdad?, que es catalogado con mucha severidad por la historiografía antigua. Hoy en día se tiene mucho más interés por la historia que en tiempos pasados, y se cataloga este periodo como un periodo bárbaro y oscuro, pero nosotros sabemos que es importante poder delimitar bien este periodo y poder comprenderlo. El contenido programático es bastante extenso también, comprende esta unidad que es idea introductoria, donde vamos a ver algo sobre el concepto de la Edad Media, las características, el perfil del hombre medieval. Después vamos a tener la formación del mundo cristiano occidental. Vamos a ver cómo el papado ayuda a la formación del Sacro Romano Imperio de Occidente, ¿verdad? La grave crisis del pontificado y el imperio, cuando está unido el poder de la Iglesia con el poder del emperador. Hay un periodo de las grandes reformas que vamos a contemplar aquí en la Iglesia, con la reforma monástica de Cluny, como nuevas órdenes religiosas que van a formar parte de la vida de la Iglesia. Vamos a ver la reforma gregoriana, que también tuvo una importancia de conformar esta nueva iglesia que vamos a ver en la Edad Media. Y luego los grandes acontecimientos que van a ser, por ejemplo, las cruzadas, donde la iglesia también actuó de manera importante. Esas órdenes mendicantes que van a florecer en la Edad Media, como los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, los agustinos. Como la Inquisición medieval también se formó como un tribunal que buscó, ¿verdad?, aquellas personas que incurrían en el pecado de la herejía. Y luego vamos a ver cómo esta sociedad medieval y esta iglesia también van a entrar en una grave crisis, un desequilibrio importante que se va a iniciar en los papados de Celestino V y Bonifacio VIII, cómo el papado se va a mudar por un breve periodo de tiempo hacia una ciudad francesa, Aviñón, y cómo luego el cisma de Occidente va a dar este paso, ¿verdad?, a la iglesia, que va a tener una honda repercusión en el periodo siguiente, en la Edad Moderna. El cisma de Occidente fue un cisma que puso a la iglesia en tela de juicio. En ese momento la iglesia sufrió la división en tres obediencias papales, habían tres papas, y cómo la iglesia entonces pudo salir de ese atolladero y lograr conservarse, ¿verdad?, en una sola obediencia. Y eso también pues nos da a nosotros la idea de cómo la iglesia se va formando ya en el mundo moderno, ¿no? No sé cuál es el concepto de Edad Media. Quisiera que ustedes me dijeran algo sobre la Edad Media. No tiene que ser un concepto, sino la idea que ustedes tengan sobre la Edad Media, y que eso pues nos ayuda también un poco a entendernos dónde estamos situados. Entonces me gustaría que alguno
de estos 4 compañeros que tengo yo aquí en este curso, poder dar cada uno una breve pincelada de lo que significa para ustedes la Edad Media, ¿no? Vamos a comenzar con el que yo estoy viendo. Bueno, Ander, ¿qué es la Edad Media? sí, Para un señor de allá la del Edad Media para... La Edad Media para mí es la sistematización y concretización de la Iglesia. O sea, es un periodo que le ayuda a la Iglesia a reestructurarse, a organizarse, a tener sus bases sólidas para seguir apostando a todo esto de la tradición. Y con ella, obviamente, es mucha la ganancia que tiene el universo, ¿no? Ya le decía ahora, después cuando ya termina el siglo XIV, que termina esa edad, que viene pues todos estos que se creen ilustres y demás, nos van a hacer creer otras cosas de esta edad. Pero en esta edad pues se fortalece todo lo que es la educación, empieza a moverse lo textil, o sea, el mundo se empieza a revolucionar en una edad donde después se va a decir que fue oscura, ¿verdad? Entonces yo creo que la Iglesia en este tiempo también pues toma sus fuentes, por así decirlo, como que renaciera, como que se estimulara a sí mismo para reorganizarse y permitir pues la consecuencia de la historia. Bueno, gracias. A ver, Jesús Camacho, ¿estás ahí o te fuiste? Sí. Bueno, para mí la Edad Media es un periodo de 10 siglos, bueno, que abarca 10 siglos, y una época de ilustración. Me parece una época riquísima porque, primero, en cuanto a nivel de estudio, bueno, recoge un poco lo que de los pensadores antiguos y hace como síntesis, no sé si estoy equivocado, pero creo que hace como síntesis y afianza un poco más también así el sistema político, cultural y social de la época. Por otro lado, bueno, veo también es el nacimiento también de nuevas estructuras de gobiernos y bueno, con ello también al nivel religioso, es el florecimiento también de la parte de la iglesia y cómo también se expande y crece y también tiene influencias. Por otro lado, bueno, pienso que allí, bueno, hay también nuevas formas, veo que también hay nuevas formas de mercado, nuevas formas de cómo llevar así la economía. No sé, veo allí un nacer a lo que ya se venía viviendo, pues no sé, veo como un nacer de un nuevo estilo, por así decirlo. Ya. Bueno, gracias, Jesús. Tomás, el reverendo hermano Tomás, si se encuentra presente. Hola, padre, buenos días. Buenos días. Sí. Por la Edad Media, ¿qué piensas tú cuando te dicen qué es la Edad Media? Lo primero que se me viene a la mente es el fin del Imperio Romano. Y la Iglesia fue el periodo del fin del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América y que está íntimamente ligado, incluso lo he visto más filosóficamente, con la modernidad a partir de René Descartes. Eso ubicándolo por allí. Ahora, el fin del Imperio Romano, pues me parece que es lo esencial en ese periodo de la Edad Media, el nacimiento de los valores occidentales, con ese diálogo entre lo romano y lo helénico.
y esos valores occidentales marcados en que iba surgiendo en cuanto a la libertad, la justicia, la libertad individual, aunque por allí se dijera que no estuviese muy desarrollado. Pero sin embargo me parece que el final de la Edad Media con los escolásticos pues resaltaron también muchísimo esos valores occidentales. Eso es lo que pudiera decir de momento. Bueno, gracias. Fray Juan Francisco, reverendo hermano, queremos escuchar tu voz. Ay, buenos días a todos, padre, buenos días. Bueno, lo que pienso de la Edad Media es un tiempo fuerte en el que la Iglesia se identifica como institución. Sus dos grandes partes, como son la patrística y la escolástica, hacen ver que la Iglesia fue enriquecida por muchos hombres y mujeres. Agustín, por lo menos, San Alberto Magno, que son importantes en la patrística, cómo fueron colocando con los principios de la filosofía helenística. La fundación de este pensamiento teológico, la ciencia teológica, va a comenzar a tener sus primeros pasos y a consolidarse. También grandes imágenes como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Dun Espoto, y todos estos hermanos que le dieron forma a la fe, y aunque se le llame por ciertas corrientes oscurantismo, creo que es una época de mucha luz. Ayudó a organizar las cátedras, la ciencia floreció, el estudio, y está muy unida a, como usted decía, a esa realidad europea de las cruzadas, del sentido caballeresco, y que le va a dar de cierta manera a la Iglesia actual mucha de su identidad. Mucho de lo que gozamos hoy en día en la Iglesia tiene su principio en esta importante etapa de la historia. Bien, entiendo que tú eres franciscano, ¿no? Así mismo es, padre. El hermano menor. Así mismo es. Bueno, entonces cuando hablemos de las órdenes mendicantes, ustedes tienen que hablar de la fundación de los menores. Le toca hablar de... todo gusto. Bueno, perfecto, menos mal, porque entonces ya me ceñí a hablar de los carmelitas, los agustinos y los dominicos. Así que usted tiene que preparar bien ese tema, porque también le voy a preguntar, ¿ok? Vale. Bueno, entonces ustedes más o menos han dicho un concepto, es decir, han abarcado, ¿verdad? La Edad Media que comienza, ¿verdad? Un periodo que comienza cuando finaliza la Edad Antigua. Algunos de ustedes, creo que era Tomás Chacón, que decía que comenzaba con la caída del Imperio Romano, que es una de las fechas clásicas en la Edad Media, y entre la Edad Antigua y la Edad Moderna viene con el Renacimiento, ¿verdad? Con el florecimiento de la arte, la música y también de la cultura, la literatura, que viene dada pues con esa importancia de lo que fue la literatura y el arte clásico, que se va a recuperar en la edad moderna, ¿no? Como ya les dije, son 15 siglos, son 10 siglos de historia. Comienza con el final de la Edad Clásica hasta los humanistas. Es un término que aparece, aunque ustedes no lo crean, no aparece en la Edad Media. O sea, los hombres de la Edad Media no se llamaban ellos mismos, somos de la Edad Media. Ellos no tenían ese concepto. Ese concepto lo vamos a ver nosotros en los humanistas. Cuando los humanistas quieran hablar de ese periodo de la historia, ellos se van a referir al medioevo, es decir, los tiempos medios, ¿verdad? Y sobre todo, pues por una publicación en el año 1438, donde se va a citar, ¿verdad?, que esos siglos entre el siglo V y el XV forman una unidad histórica. Un sacerdote que se llama Giovanni Andrea en 1469, ¿verdad?, siendo una edición importante de unas obras antiguas,
cuando habla del cardenal Nicolás de Cusa, que era el que estaba gestionando este tipo de obra monumental, lo llama buen conocedor de los tiempos medios. Es decir, que entonces ustedes tienen pues un concepto que aparece en la época humanista, la época moderna, no en la Edad Media. Y luego le va a dar forma un profesor que se llama Cristóbal Keller, quien realiza una obra en 3 partes. Una la llama Historia Antigua, publicada en 1685. Luego él publica una historia que llama Historia de la Edad Media en el año 1688. Y luego la Historia Nueva, él no llama moderna, llama Historia Nueva, que fue publicada en 1696. Esta historia medieval, Cristóbal Keller la coloca entre los años 313 hasta el año 1453, que será la caída del Imperio bizantino. Entonces, para que ustedes vean que hay pues una literatura sobre este particular, pero Cristóbal Keller es el que lo bautiza, ¿verdad?, en estas tres edades fundamentales. ¿Cuándo comienza? Bueno, es muy fácil. Comienza normalmente al final del imperio, cuando cae el imperio romano, y finaliza, pues ya es difícil, porque entonces hay periodos donde dice que, bueno, que si es con Gregorio I, el Papa Gregorio I, el cuarto concilio de Constantinopla, el concilio trulano, la muerte de Bonifacio, el Papa Bonifacio, la batalla de Poitiers en el año 732, el Imperio Carlomagno. Incluso hay gente que dice que la Edad Media termina en el año 1492, cuando Cristóbal Colón descubre para Europa este continente americano. Entonces hay infinidad de personas que hablan de la Edad Media y de su final. ¿Cuántos periodos tiene la Edad Media? Bueno, la Edad Media vamos a dividirla nosotros en 3 grandes bloques. Primera Edad Media, del siglo V al X, sería el primer bloque de este periodo. El segundo se llama Alta Edad Media, que sería del siglo X al siglo XIII. Y luego la Baja Edad Media del siglo XIII y siglo XIV. Ese sería más o menos el periodo de nuestro estudio. Y, bueno, las características, bueno, ustedes la pueden ver. Es importante para nosotros el tema de la cristiandad. Es una sociedad profundamente religiosa. Es una sociedad que se caracteriza por tener una religión única, donde a pesar de que en la sociedad medieval también vivieron otras minorías, otras etnias con otras religiones que siempre fueron marginales, la religión era fundamental e importante, ¿verdad? Lo vamos a ver, por ejemplo, con una obra muy fundamental en este periodo, como es La Ciudad de Dios, de San Agustín, que dará el tono a la cosmovisión política de este periodo. Otra característica interesante y fundamental es que aquí en la Edad Media surge el mercantilismo, ¿verdad? Surge, ¿verdad?, el mercado, porque antiguamente la sociedad estaba más dedicada, sobre todo en la antigüedad. Al final del Imperio Romano había una producción económica del campo muy importante, pero aquí se van a comenzar a usar el mercantilismo. Hay ciudades donde va a nacer
van a nacer allí entidades financieras importantes, bancos que van a prestar dinero, ¿verdad? Donde se van a hacer grandes movimientos económicos de mucho dinero. Y algo también fundamental en la Edad Media y que normalmente la gente no lo reconoce, es que en la Edad Media surgen las universidades, ¿verdad? Es decir, que en este periodo nosotros vamos a encontrar el nacimiento de centros educativos importantes y que nosotros en este siglo XXI seguimos heredando de ese periodo, ¿verdad? Como son el nacimiento de las universidades como centros de estudio, donde entonces la gente ya no se va a formar no se va a formar a la vera de un maestro o de una persona que con ciertos conocimientos, sino que ya va a ser abierto para distintos discípulos que van a ir a un lugar para la enseñanza. Esto es muy importante, porque normalmente nosotros cuando hablamos de Edad Media, entendemos la Edad Media como la gente normalmente cuando hablan de Edad Media, ¿qué es lo que piensa? Piensan es en castillos, en dragones, en todas esas cuestiones, pero no son capaces de discernir que en la Edad Media también hubo un movimiento científico importante, los calculadores de Oxford, por ejemplo, ¿verdad? Donde se dio a conocer, ¿verdad? La filosofía aristotélica, muy importante, como allí pues se van formando nuevos pensamientos y que hace que el pensamiento de aquel momento pues tenga importante y fundamental periodo, ¿no? Yo sé que ustedes están muy interesados en la visión de la Edad Media que todo el mundo conoce, que últimamente ha tenido mucha fama por películas, por novelas, donde se habla todo este tema de la fantasía heroica de este periodo. Ustedes conocerán, por ejemplo, los libros de Harry Potter, donde se habla de magia, de varitas, de dragones, de no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y han visto, por ejemplo, todo el boom que tuvo Crepúsculo con los vampiros y la cosa, y los hombres lobos, que también es prácticamente algo muy corriente en este periodo, pero que nosotros vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a ver a la iglesia allí. ¿Qué hace la iglesia? Porque la iglesia allí tiene otro papel que no jugó en la antigüedad. Cuando nosotros vamos a la iglesia antigua, ¿cómo podemos definir la iglesia antigua en una sola palabra? La iglesia antigua fue una iglesia perseguida. Fue una iglesia que buscó un reconocimiento jurídico que le diera el Imperio Romano. Porque la iglesia en la antigüedad fue una religión proscrita, una religión ilícita. No era una religión que estaba reconocida por el Estado. Así que cuando algún emperador o alguna turba, algún movimiento en alguna ciudad o en alguna provincia, ¿verdad?, se desataba contra la iglesia, inmediatamente se activaba la persecución. En la Edad Media esto no ocurre. En la Edad Media la iglesia es una institución legal, jurídica, y la iglesia tratará de equipararse al imperio. Si en la antigüedad estuvo sometida al imperio, aquí la iglesia quiere sacudirse el imperio. Y los papas querrán estar por encima de aquellos emperadores, ¿verdad? Entonces aquí la Edad Media es un periodo donde la iglesia lucha en algunos momentos, ¿verdad?, a pulso con el imperio, para doblegarlo, para decir quién está en la cúspide de esa sociedad medieval, si es el emperador o es la iglesia. Y ese es más o menos prácticamente la línea, ¿verdad?, transversal de lectura que nosotros vamos a tener cuando hablemos de la Edad Media. Esto es muy importante, porque vamos a ver cómo los papas
¿verdad? Como algunos obispos se van a levantar en su momento, ¿verdad?, contra el poder de la iglesia. Es decir, que si en la antigüedad la iglesia era muy servidora, ¿verdad?, era una iglesia de servicio, aquí vamos a ver una iglesia que está en pleno poder, ¿verdad? Esa es la clave de lectura. Nosotros vamos a leer una iglesia con poder, una iglesia con mucho prestigio, y una iglesia que va a querer estar por encima de cualquier estamento de la sociedad. Y lo va a lograr porque en algunos momentos, por ejemplo, cuando las luchas terribles que va a tener el papado contra el imperio, sobre todo con el Papa Gregorio VII, y Gregorio VII muere prácticamente solo y desterrado. Él cree que toda su lucha por el papel de las reformas que había querido llevar a cabo en la iglesia y en el imperio, poco tiempo después de la muerte del papa, vamos a ver cómo otro papa va a estar al frente, ¿verdad?, de las huestes que van a llevar a cabo la primera cruzada. Entonces es muy importante ver cómo la iglesia durante el periodo de la Edad Media se va a mover en este ambiente, un ambiente de poder, un ambiente también muy religioso y un ambiente que le va a procurar a ella no pocos problemas, ¿verdad? Por supuesto que es importante recordar que la iglesia no es solamente un emperador, un papa o un obispo. La iglesia también estaba conformada en aquel momento por mucha gente sencilla, por mucha gente que vivía su fe diariamente, con mucha devoción. Hay momentos donde la iglesia va a tener que regular ese tipo de devociones porque no van a ser las que le ayuden a ella a formarse una idea cabal de lo que significa la iglesia católica, y entonces a la iglesia le tocará escoger, ¿verdad?, o execrar alguna parte de aquello que no le conviene. Por eso se fundan los tribunales de la Inquisición. No son tribunales solamente de tortura, sino también son tribunales para discernir aquellos peligros que la iglesia también ve dentro de su propia organización y también fuera de ella. Es un periodo muy interesante. Yo les digo honestamente, cuando a mí me dijeron en el ITER que diera historia medieval, yo dije, yo no quería dar esa materia, eso es muy largo, es muy complicado, yo me gustaría dar otra materia, pero bueno, desde el año 2002 estoy dando historia medieval ahí en el ITER. Y me ha gustado bastante, yo creo que es un periodo muy bonito de la iglesia. Me hubiera gustado dar historia antigua, nunca he dado historia antigua, pero me parece que la Edad Media también tiene una gran repercusión en nuestros días, y lo vemos, por ejemplo, en las órdenes mendicantes que todavía subsisten. Es el que la iglesia medieval sentó las bases, puso las bases para la formación, por ejemplo, de Europa como un continente, como una sociedad. Y aunque hoy en día esté vapuleada, y hoy en día la gente de izquierda y la gente progresista, entre comillas, ¿verdad?, en Europa no quieran ver esa raíz cristiana, allí está. O sea, la iglesia y el cristianismo está yendo más profundo de esa sociedad en la cual hoy se está erigiendo todos estos países europeos. Perfil del hombre medieval. Bueno, hay una obra que escribieron varios autores y que un profesor gran medievalista que se llamó Jacques Le Goff, ¿verdad?, lo recopiló en un trabajo donde dice que el hombre medieval no es solamente el caballero, sino también están los monjes. Por ejemplo, la vida monástica en Europa es
interesantísima, fundamental para poder entender esta sociedad en aquel periodo. También está el campesino. El campesinado es uno de los grupos más relevantes en este periodo. El intelectual, aquel que buscaba las maneras de poder integrar pensamiento antiguo con lo nuevo, nuestra teología, la teología que ustedes viven ahora, la teología que viene de nuestro quehacer teológico en este momento, también tiene sus raíces, ¿verdad? Aquí en este periodo, con el tomismo, ¿verdad? Con todo este pensamiento intelectual teológico de este momento. El mercader, ya les digo a ustedes que aquí es importante ese flujo, ese intercambio, no solamente de bienes, de productos, sino también de monedas. Cómo la mujer se veía en la Edad Media, interesante ver el papel de la mujer, que aunque hoy en día se vea más el aspecto negativo, también tuvo un aspecto positivo interesante. A la mujer se le colocaba como modelo a la Virgen María, es decir, y también tenía como modelo a María Magdalena. Hoy en día prácticamente ese culto ha desaparecido, pero en su momento fue importante. Y la familia también tendrá un papel importante en este perfil del hombre medieval. El santo, la santidad, o sea, el santo es importante y lo vamos a ver en diversos momentos de esta sociedad medieval, como ese perfil de un hombre medieval que tiene que ser santo, que tiene que ser un hombre virtuoso, un hombre con altos ideales, como el caballero del que estamos acostumbrados a ver, de armadura y de espada y todas esas cosas. Pero el santo también era un modelo interesante y lo podemos equiparar al caballero. Y también, pues, que en esta sociedad medieval estaba el marginal, es decir, aquellos marginales que nosotros podemos también ver en la sociedad medieval, aunque no lo vamos a identificar de primera vez, de primera manera, ¿no? Pero si está medieval, el marginal es aquel que es el judío, el musulmán, que vive en una sociedad cristiana. Está también la prostituta, ¿verdad? Están los mendigos, están los leprosos, los enfermos, es decir, hay toda una serie de personajes que también están aquí en este periodo, que es interesante. Entonces, por supuesto, en este medioevo es importante ver que nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Y que nos deberíamos preguntar por esta fascinación que tiene hoy en día el hombre moderno, el hombre postmoderno, contemporáneo, por la Edad Media. Porque nosotros vemos, por ejemplo, en el siglo XIX que vuelve otra vez un renacer del medioevo. Hay un romanticismo que viene a plantearnos, ¿verdad? No solamente en la arquitectura, en la literatura, viene a plantear de nuevo el tema de la Edad Media, sino que también, pues, en ella brilla, ¿verdad?, este medioevo, donde nosotros podemos mirar con mucha curiosidad, con mucha devoción, ¿verdad?, todo lo que la Edad Media significó para la Iglesia. Podemos pensar solamente en la Edad Media como que es una edad donde la Iglesia, o mejor dicho, el alto clero, sectores importantes de la Iglesia, escribieron este papel histórico, pero nosotros podemos también resaltar aquellos momentos donde la Iglesia realmente vivió de cara al Evangelio. Cuando, por ejemplo, uno habla del siglo oscuro del papado, cuando esos 40 papas que dejaron una huella tan nefasta
tan oscura de la iglesia, nosotros vemos, por ejemplo, que está el renacimiento de Cluny, o sea, la vida monástica, el bajo clero, ¿verdad? Y muchos obispos están metidos en una reforma importante, interesantísima, ¿verdad? Entonces uno puede ver el papado, uno puede ver los papas de aquel periodo enfrascados en situaciones tan dramáticas, tan terribles, de poder, de asesinato, de papas que están con una moralidad terrible, ¿verdad? Una moralidad que puede ser totalmente muy criticada, pero como en el resto de la iglesia eso no ocurría, como por ejemplo en otras partes de la iglesia florecía. Los monasterios eran centros donde se vivía realmente una vida religiosa, una vida de entrega, una vida de acercamiento a Dios sinceramente, y entonces uno ve la cabeza de la iglesia en aquel momento metida en otras circunstancias que nada religiosas. Pero entonces es interesante ver todo esto. No nos vamos a ver solamente, no nos vamos a dirigir solamente a una parte de esta iglesia, sino como podemos ver integrado todo el cuerpo de la iglesia, y nos damos cuenta de que la iglesia pues también estuvo ocupada en otras cosas. Con Gregorio VII era el papa el que quería una reforma, pero no ve cómo unos obispos, unas naciones no lo querían, y el papa insiste y reúne a la gente y la motiva y quiere llevar adelante una reforma para que entonces el clero, ¿verdad?, y la iglesia puedan vivir con las normas evangélicas. Entonces, en este periodo vamos a ver estas dos situaciones tan llamativas y tan interesantes. En algún momento el papado va a estar totalmente lejos de lo que significa, ¿verdad?, una vida evangélica, y cómo el resto de la iglesia camina, ¿verdad?, abocada a este apego a la palabra de Dios y a lo que significa la vida de un cristiano. Pero en otro lado vamos a ver cómo el Papa insiste y quiere a toda costa, ¿verdad?, esta vivencia entre aquellos que se han titulado como cristianos y que quieren vivir esta vida según el Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces hay una historia que aquí la van a escribir los poderosos. Lamentablemente no la escribe la gente sencilla. La historia la escriben los que tienen archivos. Los que tienen archivos en aquel momento pues son precisamente la iglesia, ¿verdad?, los emperadores, los señores feudales. Los campesinos no tenían archivos. Los campesinos no leían, no escribían. Acuérdense que todavía aquí no había la imprenta. Los libros eran extremadamente costosos. Y pues la iglesia tiene que, o se escribe la historia pues a partir de todas estas premisas. Entonces, en la Edad Media no es tan oscura, ¿verdad? Vamos a ver el mercantilismo, como ya les dije. Bueno, de hecho San Francisco era hijo de un mercader, y un mercader con plata, o sea, no era cualquiera. San Francisco era hijo de un mercader, es decir, de un hombre que se ganaba la vida vendiendo telas que venían de Francia, no como antes que la gente se ganaba la vida pues cultivando en el campo. No, este señor Pedro Bernardone se ganó la vida, ¿verdad?, trayendo telas desde Francia, importando, ¿verdad?, telas desde Francia a Italia, y allí fue donde entonces pudo acumular una riqueza nada despreciable, que en San Francisco en un primer momento la gozó y ya después dijo, bueno, nos cambiamos. Entonces, esa vida de San Francisco se parece un poco a la Edad Media, ¿no? Una vida de riqueza de la iglesia, pero también hay una vida de pobreza, de austeridad, de entrega, ¿verdad?, sincera al Evangelio. Y eso lo vamos a ver a través, por ejemplo, de los ojos de San Francisco, un santo que a mí siempre me ha llamado la atención, que me encanta compartir.
No sé cuáles son alguna expectativa, alguna interrogante que ustedes tienen sobre el tema antes de que Zoom me mande, ustedes saben para dónde. Entonces, por favor, Ander, quita esa cara y no, o quien quiere decir algo sobre este particular, ¿no? ¿Está todo claro? Acuérdense que estos son ideas introductorias. Ya la semana que viene vamos a entrar en profundidad. La semana que viene vamos a ver, si mal no me equivoco, la caída del Imperio Romano Antiguo y la formación de los reinos germánicos. Eso sería lo más interesante. Ander, ¿qué ibas a decir tú? Sí, padre, cuando habló de las características de la mujer de la Edad Media, se me perdió el audio. Si pudiera, por favor, repetirla. No te preocupes que esto queda grabado, hijo. No voy a repetir porque si no me quita tiempo. Pero esto queda grabado y después lo vamos a colgar por YouTube. ¿Entiendes? Así que ustedes cualquier cosa pueden verlo allí. No hay problema, Tomás. Pero bueno, lo que yo quería decir de la mujer en la Edad Media es que a pesar de que hoy en día la gente critique tanto a la mujer en la Edad Media, que como que era la que no era la que valía mucho, y es razón, pues, hay una razón de peso, ¿no? En la Edad Media, recuerden ustedes que la mujer era considerada pecadora porque la mujer, Eva, había hecho caer a Adán, la había ayudado a pecar, entonces la mujer era pecaminosa. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, en algunas pinturas de corte medieval o en el Renacimiento, cómo retratan el pecado. El pecado es una mujer desnuda, ¿me entiende? Que significa, ¿verdad?, que la mujer ayudó a pecar a Adán. Entonces, aunque la mujer es pecadora, pero la mujer es redimida también por dos mujeres espectaculares en la Edad Media, que no han sido estudiadas. Bueno, la Virgen María sí, bueno, la Virgen María pues encarna a la perfección a esa mujer de la Edad Media, porque en ese periodo hay una gran devoción mariana, importantísima. Y cualquiera puede decirnos que la devoción mariana es reciente. No, en la Edad Media comienza, por ejemplo, una devoción mariana muy importante, por ejemplo, la del Carmen, el Carmelo. Hay una devoción interesantísima a la Virgen María. Entonces María es la que rescata a Eva, es la nueva Eva. Y luego está también una mujer espectacular, que esa sí ha sido poco estudiada y que si ustedes algún día estudian la Edad Media con profundidad y ustedes se dedican a la enseñanza y pueden tener tiempo, María Magdalena. María Magdalena es extraordinaria, es una mujer que siendo pecadora pudo ser santa. Entonces ese modelo de mujer pecadora y de mujer santa fue muy popular en la Edad Media. Y cuando uno va a esos pueblitos en Europa, en España o en Francia, esos pueblitos antiguos, y usted entra a esa iglesia, usted verá una imagen de María Magdalena, porque María Magdalena era uno de los ideales para la mujer en aquel tiempo, que a pesar de haber sido pecadora, de haber caído en el pecado, de haber tenido 7 demonios y todo el cuento que ustedes saben, María llega a ser santa. Entonces es muy importante el papel de estas dos mujeres, de María, de la Virgen María, y de María Magdalena en la Edad Media, que rescatan un poco el papel de la mujer en aquel periodo. O sea, no es solamente la mujer que hace caer a Adán, que es la pecadora, la que incluso es pecadora porque menstrua, la mujer con la sangre. Acuérdense que es un periodo donde la sangre tiene un valor importantísimo, derramar sangre, brotar sangre. O sea, venimos de esa cultura judía donde hay un respeto hacia la sangre. La mujer pierde sangre todos los meses. Entonces, hay una opinión muy negativa hacia la mujer. Pero viene Eva y viene María Magdalena, a rescatar un poco esa situación, ¿no?
Esto es muy interesante de estudiar en la Edad Media, que lamentablemente no hay tantos estudios interesantes, pero a veces vale la pena conocerlo. ¿Alguno más? Como ya les dije, estas clases se van a colgar por módulo 7. Ahora tengo que ver cómo esto se sube a YouTube. Espero subirlo porque si no, ahí sí es verdad que me estoy jugando la cabeza. Bueno, muchachos, adelante. No voy a hacer exámenes con la idea de rasparlos, ni de que aprendan, que piensen, ¿verdad? Que tengan una idea concreta sobre la Edad Media. No nos vamos a centrar los exámenes en fechas, ni tampoco en personajes, porque si no, ustedes se van a volver locos, y yo no quiero que ustedes en segundo año se vuelvan locos. Así que vamos a hacerlo de una manera mucho más reflexiva y con menos datos para, como les digo yo, para memorizar, sino que ustedes puedan entender cómo es la Edad Media y no un montón de fechas, una lista innumerable de papas y otra lista inconmensurable también de emperadores, que ya eso es suficiente. O sea, la idea aquí no es que ustedes salgan historiadores, pero sí la idea es que ustedes aprendan qué significa la Edad Media en la Iglesia y cuál es la importancia y por qué debemos estudiarla para que ustedes sean unos buenos teólogos, que eso es lo que quiero que ustedes aprendan en este curso. ¿Está bien? Sí, padre. Muchas gracias por los elementos, pues, de esta introducción. Yo creo que, pues, su importancia en todo este periodo, pues, nos va a ayudar mucho a comprender lo que somos, y es la historia que realmente necesitamos saber para dar razón de ella, porque muchas veces no tenemos claridad, pues, para dar una explicación sencilla y cierta de la realidad de la historia que en estos momentos vivimos gracias a otros que la forjaron. Bueno, muchas gracias, muchachos. Nos vemos el martes. Yo el lunes les envío la invitación, ¿ok? Para conectar y entonces, perdón, el martes, en la clase del miércoles, perdón. Entonces, comenzamos, si Dios quiere, tempranito, ¿verdad? ¿Te les parece bien a esta hora o más temprano, el miércoles? Porque el miércoles ustedes tienen también clases, otras clases, entonces no sé. Yo la verdad que no. Sí, padre, el miércoles debería ser. El miércoles tenemos otra clase en el segundo bloque, entonces no hay que ser a las 8. Sin embargo, le quería decir, a mí me parece los viernes, incluso si pudiera ser un poco más tarde, para mí mejor, porque yo estoy en el seminario y tenemos una clase a las 8 de la mañana. Hoy no la tuvimos, pero hay un choque entre el horario del ITER y el horario del seminario. Perfecto, pero entonces ustedes lo que me tienen que decir es, pónganse de acuerdo y entonces me dicen la hora y yo no tengo ningún inconveniente el viernes. Pero el martes. ¿Podemos poner de acuerdo por WhatsApp? Se va a poner Digo que nos podemos poner de acuerdo por WhatsApp. Exacto. Sí, porque yo tengo una clase también ahora, después de esa, entonces choco. Bueno, está bien, muchachos. Bueno, entonces quedamos aquí y nos vemos entonces el miércoles a las 8, si Dios quiere, ¿ok? Bueno, feliz fin de semana.